Tiene que ver con el mensaje del domingo pasado, seguimos, de la segunda parte. Tiene que ver con la fe. La fe determina tu futuro. Una actitud de fe, una acción de fe. Usted va a ver que Jesús muchas veces a sus hijos, a su iglesia, a los discípulos, cuando él estaba, los desafiaba a fe. Siempre les decía, tengan fe, tengan fe. Por poca fe, a veces hay cosas que no suceden. Entonces siempre, esto te pasó porque te faltó fe. Y bueno, y es el desafío de Dios para la iglesia de este tiempo. Crecer en fe, trabajar en la fe, pedirle al Señor que nos dé fe, que esa fe nos ayude a seguir adelante. Inclusive la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, uno de los proyectos que tiene que tener un cristiano es crecer en fe. ¿Qué es lo contrario a la fe? La incredulidad. El riesgo que corremos los cristianos que tenemos mucho tiempo siguiendo al Señor es empezar a convertirnos en incrédulos, empezar a perder las esperanzas y empezar a uno ponerse en una actitud de incredulidad. Ni hablar aquel que no tiene una relación con Dios plena, fluida. Bueno, por los golpes de la vida, por los fracasos, por las circunstancias que uno vive, uno se empieza a poner cada vez más incrédulo. A tal punto que uno escucha muchas veces el comentario de personas, dice, no me quiero ni ilusionar. Por ahí está por darse algo y te dice, no quiero decir nada porque no sea cosa. ¿Por qué? Porque el impacto de esa desilusión es tremendo. Uno vive tantos golpes así de ilusionarse, de esperar algo y que después no venga, que la gente se convierte en una persona incrédulo, ¿no? Entonces, no querés ni siquiera tener esperanzas. Bueno, en el cristiano, en la vida de un cristiano es totalmente distinto. Uno tiene que apuntar y tener fe y no perder nunca la esperanza de que Dios va a hacer algo poderoso en nuestras vidas. Amén. Quizás tenés un tiempo en el Señor y por diferentes razones. A veces los creyentes oramos por algo y Dios no hace lo que nosotros le hemos pedido. Y ahí se crea como una frustración, un trauma, podríamos decir, y uno se endurece y empieza, aún en Cristo, a ponerse un poco incrédulo. Y empieza a perder las esperanzas, porque dice, oré por esto, no recibí el milagro. Y a veces hay un montón de razones por qué Dios no hace la obra. A veces no lo hace porque no nos conviene que lo haga. Pero bueno, eso sería para otra predicación. Pero fíjense, lo importante es no perder la esperanza, sino mantener nuestra fe. Y crecer en fe. Porque según nuestra actitud de fe es lo que va a determinar el futuro de nuestras vidas. Amén. Por eso, trabaje en la fe. Los cristianos tenemos proyectos personales en conocer de la palabra de Dios, en orar más. Bueno, uno siempre dice, yo quiero crecer como cristiano. Bueno, dentro de todas esas áreas que uno quiere crecer, la fe es fundamental. Ni hablar de ir desterrando de nuestras vidas la incredulidad, sacarla, o aquellas áreas en que se nos ha endurecido el corazón y uno dice, no me quiero ilusionar. Bueno, también. No tiene que haber áreas en que uno no se quiere ilusionar. En Cristo, más allá que la ilusión es mucho menor que la fe, pero en Cristo uno tiene que tener fe y tener esperanzas de que cualquier situación puede cambiar. Y para Dios no hay nada imposible. ¿Amén? Nada. Quiere decir que un hijo de Dios no debe tener ninguna limitación. ¿Por qué? Porque creemos en Dios. Y Dios puede hacer aún las cosas que no están a nuestro alcance. Ni siquiera que van a entrar en nuestra cabeza. Dios lo puede hacer. ¿Amén? Así que dentro de este proyecto de crecimiento tiene que estar esta idea. Señor, yo voy a crecer en fe. Y si tengo algún área que me he convertido en una persona incrédula, bueno, tengo que sacar esa incredulidad de mi corazón. Amén. ¿Está preparado para eso? Bueno, vamos a la palabra, vamos al primer texto bíblico que vamos a leer.
un milagro que hizo Dios, un milagro muy poderoso, en el estanque de Betesda. Dice allí en Juan, capítulo 5, versículos 5 al 6, dice: uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Amén. Le damos un aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primer milagro que vemos en la Biblia. Una persona allí puede leer toda la historia en el capítulo 5 de Juan y va a ver que había un estanque y de vez en cuando el agua se movía, y cuando alguien veía que el agua se movía, el primer enfermo, los primeros enfermos que tocaban, se sanaban. Pero había este hombre que estaba 38 años postrado. Y claro, como era paralítico, no se podía mover y no tenía alguien que lo llevara al estanque, siempre llegaba tarde o prácticamente ni llegaba. Y así vaya a saber cuántos años había intentado, ¿no? Esta actitud de fe de la gente para ser sanada, y él no la podía llevar a cabo. Justo pasa Jesús, justo va Jesús a visitar allí ese lugar, un lugar que era emblemático, ¿no? Y lo ve a este hombre paralítico y le dice, parece hasta una ironía: ¿no querés ser sano? Algo que parece obvio, ¿cómo no voy a querer ser sano? Capaz que el hombre hasta lo pensó. Mirá lo que me pregunta Dios. Si no quiero ser sano, obvio. Pero muchas veces uno, y va a ver que esto mismo Jesús lo hace con los leprosos. Se acercan unos leprosos a Jesús. La lepra era algo terrible, ¿no? Algo que uno se desintegraba en vida. Una enfermedad terrible de los tiempos bíblicos y que prácticamente ahora está desapareciendo, pero en esos tiempos era una de las peores enfermedades que había sobre la humanidad. Y también se presentan delante de Jesús y Jesús dice: ¿qué quieren que haga? Y quiero que me sane, dicen. Y a veces Dios te hace estas preguntas porque necesita tu declaración, necesita tu petición. Como decía en el momento de la oración, Dios no obra si no se lo pedís. ¿Por qué? Porque nunca va a intervenir sin tu voluntad. Y ahí es donde juega mucho nuestra fe. Por eso la fe determina nuestro futuro. Uno tiene que decirle: Señor, saname. Dios sabe que estoy enfermo, Dios sabe que necesito el milagro, pero uno tiene que pedirlo, porque en esa petición le das lugar a la intervención divina. Y es lo que le pasa a este hombre. Sí, Señor, quiero ser sano, pero no llego a tocar el agua. Y ahí nomás el Señor ora por él: toma tu camilla, levantate y empezá a caminar. Y ahí surgió el milagro, ahí es donde se desató el milagro. Por eso me quiero detener un minutito en el sí quiero, sí Señor, hacelo, Señor, saname. Y para eso se necesita fe. Parece que no es gran cosa, parece que no es tan importante, pero hay mucha gente que en la vida está en un momento de desesperación, está sufriendo, está con una enfermedad, están postrados, están con sus vidas arruinadas, pero no tienen la capacidad, no tienen la fe de decirle a Dios: Señor, hacé la obra, Señor, te doy lugar. No lo hacen y pasan toda su vida sufriendo sin tomar esa actitud de fe. Por eso es tan importante entender esto. Este hombre hacía 38 años que estaba postrado, pero necesitaba el paso de fe. No sé el tiempo que puede pasar en una vida, pero puede inclusive pasar toda la vida sin tomar pasos de fe. Por eso es tan importante el Señor: acá estoy, yo quiero. Vamos a la primera palabra de este mensaje.
Vemos a un hombre que después de 38 años de sufrimiento había perdido la esperanza. Y primero es lo que tenemos que entender, que para crecer en fe, para que nuestra fe nos levante y nos lleve a lugares de bendición, a lugares de conquista, tenemos que abandonar aquellos lugares que nos han hecho perder la esperanza. Y tiene que ver con lo que quizás es una suma de fracasos, es la suma de intento de solucionar algo y no lo hemos logrado. Y ahí es donde uno empieza a perder la esperanza y empieza a perder la fe. ¿Cuánto dice la Biblia que este hombre hacía que estaba postrado? 38 años. No dice la edad completa, no dice que era toda su vida. Hay dos teorías, puede haber sido desde nacimiento o puede haber sido toda una parte de su vida. Podría tener 45, 50 años y quedó postrado en algún momento. Pero sí lo importante es entender que era un montón de años de frustración, un montón de años de fracaso. Pero él tenía que dejar todo eso para experimentar el milagro. Y es lo que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios para tener fe, aprender a dejar en el camino. Aprender a dejar los fracasos, las frustraciones, aquellas cosas que no nos ha ido bien y que nos han convertido en una persona incrédula o sin esperanza. Amén. Por eso, para todos los que quieran crecer en fe, despójense de la incredulidad, despójense de los fracasos, despójense de los intentos frustrados. Nos tenemos que despojar de eso y tenemos que tener una actitud, Señor, comienzo de nuevo, comienzo de nuevo. Aleluya, voy a empezar de nuevo. Me gusta la actitud del hombre que siguió intentándolo, 38 años, estaba ahí. Y por estar recibió el milagro, por estar, el insistir. Esa es la fe. Nosotros necesitamos crecer con una fe tan sólida que uno insista. ¿Oraste una vez? ¿Le dijiste a Dios tu problema? Hacelo las veces que sea necesario hasta que los cielos se abran. Hasta que los cielos se abran y reciba la bendición del Señor. Inténtalo. 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 Insistí. Otra palabra. Jesús le dio una nueva oportunidad de vida. Cuando uno se encuentra con Jesús, tenemos la posibilidad de empezar una nueva etapa. Reiniciarnos. Y esto puede pasar inclusive con cristianos de mucho tiempo, no solamente con aquel que no conocía al Señor y uno en un día conoce a Cristo y de un día para el otro todo cambia, nuestra vida cambia porque hemos nacido de nuevo. En la Biblia hay evidencias de que muchas personas, aún teniendo una vida nueva, habiendo nacido de nuevo, es como que se tienen que volver a reiniciar, tienen que comenzar una nueva etapa. Nos encontramos con personas que vivían y tenían un llamado de Dios, pero en un momento tomaron decisiones que sus vidas cambiaron radicalmente, se reiniciaron. Esta palabra ahora la conocemos por los celulares, las computadoras, que te dice reiniciame, tenés que reiniciar porque empieza a andar medio lento el asunto, ¿verdad? ¿Viste cuando tu teléfono celular empieza a tardar y vos esperás que no abre, está lento? Bueno, a veces los cristianos nos ponemos un poco lentos en la palabra, lentos en la fe, lentos, no agarramos una, estamos perdidísimos. Bueno, también hay que reiniciarse. Y en la Biblia hay evidencia de esto, de que hay creyentes que se reiniciaron, aún en periodos de tiempo. Hay creyentes que se tuvieron que reiniciar. Jacob, por ejemplo, tuvo que pelear con el ángel por la bendición, comenzó una nueva etapa. Había sido un cristiano, pero tenía cosas por resolver. En un momento luchó por la bendición allí en Peniel y su vida cambió, se reinició.
Pedro igual, 3 años con Jesús, viendo milagros, señales. Al Señor lo crucifican y se da cuenta que él, que se pensaba que era un creyente fortalecido, un hombre de Dios que iba adelante, alguien, un líder, se dio cuenta que en el momento de la crucifixión él se asustó y lo negó al Señor. Lo negó, como diciendo, yo no tengo nada que ver con él. Entonces se dio cuenta que también se tenía que reiniciar, que lo que él pensaba que era tan bueno no lo era, le faltaba un montón. Y seguramente en tu vida puede pasar esto. Hay momentos que uno se tiene que reiniciar. Hay cristianos que tenemos ciertas teorías, argumentos que cuando las cosas salen mal, como decía hace un momento, se te queman todos los papeles, los argumentos, y te das cuenta que todas las teorías que tenías no funcionaron. Las recetas de oración, las formas, los métodos no funcionaron, entonces tenés que decir, realmente no entendí nada. Como decía ese famoso filósofo, solo sé que no sé nada. Bueno, a veces los creyentes nos pasa eso, aún como creyentes tenemos que reiniciarnos, y con la fe sucede mucho de esto. La fe tiene que comenzar, tiene que tener una nueva etapa. Por eso esta palabra es para los hijos de Dios que tienen mucho tiempo en la iglesia y los que están por primera vez. Es tiempo de decir, Señor, quiero una nueva etapa, un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de fe. Que todos los intentos frustrados, que todos los fracasos en mi vida sean echados a la basura y comenzar una nueva etapa. No importa los años de intento, no importa. La fe que empieza a crecer o cambiar en este periodo determina lo que va a suceder en el futuro en mi vida. Pero no solamente en mi vida, en la vida de otros también. Entonces es necesario reiniciarse en la fe. Es necesario reiniciarse en la fe. Por eso con Jesús, todos los días, Él hace las cosas nuevas en nosotros. Amén. Todos los días. Gloria a Dios, todos los días. Por eso pregúntate y decirle al Señor, Señor, ¿qué querés hacer nuevo en mí? ¿Estoy dispuesto o no? ¿Tenés alguna reserva o le vas a decir, Señor, sí, si me tenés que cambiar? Si hasta ahora la clase de creyente, la clase de cristiano que he sido, bueno, necesita un cambio, acá estoy. Me doy cuenta que necesito un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel. Al paralítico, a este hombre allí en el estanque de Betesda, Dios, esos intentos que él había tenido, que eran intentos de fe y frustrados, bueno, Dios ahora los reinició en la fe. Su fe era una fe muy limitada, ahora él recibió un milagro sobrenatural. Ni siquiera necesitó tocar el agua como otros enfermos lo hacían, sino que recibió el milagro y al instante se paró y se sanó. Una forma diferente en donde Dios hace las cosas, una forma distinta. Bueno, hermano y hermana, reiniciate en la fe. Dale lugar al Señor, amén. Dale lugar al Señor y rendite a Él, y si hay algo que tiene que cambiar, si hay milagros que viviste, pero ahora viene otro nuevo nivel de fe, bueno, dale lugar a Dios, dale lugar a Dios. No te quedes con ninguna estructura, no te quedes con ninguna idea, ni hablar si estás aquí por primera vez y tenés ideas de la vida que por los resultados te das cuenta que no funcionaron. Bueno, decirle, Señor, yo quiero ponerme en tus manos. Intenté 38, 40, 50 años de esta forma y veo que las cosas no funcionan. Hoy te doy lugar en mi vida, te doy lugar en mi familia para que comiences una nueva obra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a otra palabra, en Hechos, otra historia, otro gran milagro. Ya no el Señor, sino este hombre, Pedro y Juan, transformados, reiniciados en la fe. Cierta tarde, Pedro y Juan
fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento. Todos los días los ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué maravillosas palabras estamos leyendo en esta mañana. Otro milagro muy parecido al de Betesda en su forma, ¿no? La gente espera de una manera, pero Dios quiere hacer de otra forma las cosas. El paralítico de Betesda esperaba que alguien lo llevara para tocar el agua, pero Dios quería sanarlo en el momento. Este hombre lisiado en el templo, allí en la puerta la hermosa, en la puerta del templo también, esperaba que alguien le diera dinero para resolver su situación. Este hombre, mucho tiempo de nacimiento, toda su vida, casi 40 años lisiado. Entonces también, esperando siempre recibir una moneda para poder solventar su situación. Y Dios hace de otra forma las cosas y recibe el milagro. Y acá también otra manera en donde se desata la fe. Un hombre que tenía que resolver sus traumas del pasado. Tenía que reiniciarse nuevamente acostumbrado a pedir limosna y así creer que se resolvía su situación, pero no era la situación óptima, no era lo que Dios quería para él. Dios quería sanarlo. Gloria a Dios que apareció Pedro y Juan allí en el medio, en el día de la oración. Dice que entraron al templo, ya ellos estaban encendidos, el Espíritu Santo había caído sobre ellos, ya Pedro había tenido su primer prédica delante de la multitud, había sido un inicio impresionante del Evangelio, cómo la iglesia comenzaba a crecer, la gente se convertía. Bueno, estaban allí en el libro de los Hechos, te cuenta la historia que estaban encendidos. Estaban a full los discípulos. ¿Por qué? Porque se estaba notando la manifestación de Dios en sus vidas. Ya el Señor no estaba con ellos físicamente, estaba por medio del Espíritu Santo. Ahora ellos eran los protagonistas. Habían visto a Jesús, ahora Dios los estaba usando a ellos. Así que iban a orar a las 3 de la tarde felices, contando las maravillas de Dios. Y cuando entran allí a la puerta principal del templo, estaba este hombre, lo estaban llevando, que todos los días iba y pedía limosna en ese lugar. Ese lugar era algo imponente. La puerta La Hermosa era una puerta que medía casi 20 metros. Imagínate un portón de 20 metros, un poco más alto que el techo de aquí del templo. Como si fuese un edificio de 10 pisos. Así medía la puerta donde este hombre se ponía a mendigar. Una puerta de bronce, una puerta que en estos tiempos está tapiada, pero dicen los historiadores bíblicos que por ahí va a entrar el Señor en su segunda venida. Amén. Le va a ser una entrada gloriosa al templo. Bueno, gloria a Dios. Esperamos a Cristo, que el Señor venga a buscarnos. En esa misma entrada del templo Jesús había estado varias veces. Allí mismo estaba este hombre mendigando, pero estaba con una actitud equivocada, estaba pidiendo de una forma que no era la correcta, no era lo que Dios quería para él. Y esto es muy común, gente que está en la iglesia, está a veces en la entrada, en el templo, buscando de Dios, pero pide equivocado.
Muchas veces. ¿A usted le ha pasado alguna vez que uno pide de una forma equivocada a Dios? Acá este hombre pedía limosna, pero no era la solución para su vida. Había algo superior para él. Había algo superior. Había algo mayor para su vida. Y este es el punto. Necesitamos tener fe para comprender qué es lo que realmente Dios quiere para mí. Y en esto también nos tenemos que reiniciar. A veces uno se encierra tanto en un problema, se encierra tanto en los problemas de la vida, que uno se enfoca y lo único que quiere es que se solucione el problema inmediato en nosotros. Pero Dios quiere algo más grande para mí. Dios quiere algo superior. Y para esto se requiere empezar a renovarnos en fe. Este hombre también, toda la vida lo llevaban al templo a pedir limosna, pero Dios tenía algo más grande para él. Y vienen Pedro y Juan, y dice que cuando el lisiado los ve, les dice, les pide lo que estaba acostumbrado a pedir siempre, limosna. Y Pedro y Juan lo miran fijamente, y le dice Pedro, no tengo ni oro ni plata. No tengo ni plata ni oro, le dice. Se ve que no tenía, pero también le dice para ti. Capaz que tenía, pero no para dársela a él. Ese es un dilema. Algunos dicen no tenía un peso, Pedro. Puede ser porque hacía mucho que no salía a pescar. Y el ministerio mucho no tenía porque el tesorero se había quitado la vida hace unos meses, Judas. Así que era un momento de transición. O por ahí tenía, pero se daba cuenta que así no se resuelve el problema de este hombre. No era un tema económico. La limosna le resolvía el problema circunstancial, pero había un problema profundo y Dios lo podía solucionar. Y entonces le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y lo levanta. También esta fe determina el futuro nuestro y el futuro de otros. La fe de Pedro determinó el futuro del lisiado, y si leemos la historia, de hecho, vamos a ver que determinó el futuro de la iglesia también. ¿Por qué? Porque este milagro tuvo tanto impacto que sacudió a toda la ciudad. ¿Por qué? Porque este hombre era conocido, 30 y pico, casi 40 años en el mismo lugar pidiendo limosna, así que todos sabían de él. Y también dice que se levantó y empezó a saltar. En otra versión dice que sus tobillos se fortalecieron, sus rodillas se fortalecieron y se pudo parar y empezó a saltar. Empezó a saltar. Imagínate un lisiado de un día para el otro empieza a saltar. Es un impacto. Imagínate, Bianchi, vos que no podés caminar por las rodillas. Ahora oramos y empezás a los saltos. Es un impacto, amén. Que se sanen. Bueno, es lo que pasó en el templo de la Hermosa. Puede pasar, amén, puede pasar, porque la mano de Dios está obrando. O te duele un hueso y desaparece el dolor. Este hombre se afirmó en sus pies y empezó a saltar. A tal punto que este milagro sucedió en la entrada, en la puerta. Después de la puerta está el atrio del templo. El atrio era el lugar como que se reunían, y ese lugar era el atrio de los gentiles y de las mujeres. Había un poquito de discriminación en ese tiempo. Las mujeres por un lado, los extranjeros por el otro, y después los religiosos, ¿no? Se discriminaba un poco. No era un tema de Dios, era de la gente. Bueno, y en ese lugar había que pasar el atrio, y en ese lugar era donde la gente se reunía y charlaba un rato antes de venir a recibir la palabra. En ese lugar era el momento en que la gente conversaba, contaba algo de la palabra y luego venían al lugar de reunión donde recibía la bendición. Bueno, en ese lugar se armó un revuelo y los religiosos que estaban en el templo adentro salieron. ¿Qué pasó? ¿Qué hace este saltando? Y ahí se armó un revuelo. Bueno, a partir de ese momento hubo un despertar, mucha gente se convirtió porque fue la segunda predicación de Pedro. Pedro aprovechó y comenzó a predicar y muchos se convirtieron. Y estaba tan fervoroso Pedro predicando que les dijo, este Cristo que sanó al paralítico es el que ustedes crucificaron y entregaron a Pilato.
Y ahí se complicó. Porque no solamente hubo un avivamiento, un despertar, sino que comenzó la persecución sobre la iglesia. Pero ¿sabe qué pasó? Al cristianismo no lo pudieron parar. A través de la historia, a pesar de que persiguieron a la iglesia, persiguieron al Señor, persiguieron a la palabra, persiguieron a los discípulos, la iglesia creció como nunca, porque había fe. Había fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, da lo que tengas que dar, como cristiano. Tenemos mucho de Dios y para esto también necesitamos fe. Tenemos que dar lo que tenemos que dar. No sé si Pedro y Juan tenían plata, podrían haber tenido, pero sí pudieron identificar lo que ellos tenían que dar en ese momento, que eran el poder del Señor, el poder sanador. Y eso despertó un milagro. Iglesia, tenemos que desarrollar la fe de dar lo que tenemos que dar, lo que tengas. Quizás te pensás que no tenés porque lo que te pide la gente no lo tenés, pero lo que te pide la gente no es lo que necesita. Dios tiene algo para darles que es mucho más grande y puede cambiar sus vidas. Bueno, eso da, eso da. Muchos cristianos se subestiman y no tienen fe de lo que Dios les ha dado y no dan lo que tienen que dar y esperan dar lo que la gente les pide y es erróneo. Tenemos que tener la fe de dar lo que tenemos que dar. Pedro dio lo que tenía que dar y fue lo que cambió la historia de la iglesia. Lo del Señor. Gloria a Dios. Quizás estás como Pedro. No tenés plata, ni oro, ni Australia, iba a decir, ni pesos, ni dólares. Parecido estamos ahora con el peso, pero nada, ni dólares, ni nada. Y vos estás, ay, no puedo hacer nada para Dios hasta que no se me resuelva mi economía. Y Dios te dice, ¿quién te pidió plata a vos? ¿Qué tenés que dar? Y pero no puedo, tanta pobreza, tanto sufrimiento, la humanidad y yo no puedo hacer nada. Y Dios te dice, yo no te pido que te andes repartiendo plata. Y pero yo quiero ser rico para ayudar. Pero yo no te digo eso. ¿Qué es lo que te doy? Hay cristianos, ahora estamos en un tiempo de la profecía, ¿no? Y gente que quiere andar profetizando por el mundo porque los cristianos ahora piden palabra profética. Profetizame, profetizame. Y enseguida quieren que alguien les diga que todo el futuro de sus vidas. Y vos te sentís mal, yo no tengo nada para dar, Dios no me muestra nada. No sirvo por esto, no tengo nada. Y Dios te dice, ¿quién te puso como vidente, como profeta? Si no tenés que hacer eso, tenés que dar lo que tenés que dar. Y así la palabra para los líderes, tenés palabra, da la palabra. Orá por los enfermos. Simple. Servime con lo que tengas, que fue lo que Pedro le dijo al lisiado, lo que tengo te doy. Y ahí fue donde lo sanó, lo que tengo te doy. Iglesia, tenemos que tener fe para dar lo que tenemos. No andes buscando en dar lo que no tenés. Seguramente Dios pondrá a otra persona que va a suplir esa necesidad. Vos tenés que dar lo que tenés. Y ahí es donde Dios te va a usar. Vos tenés que dar lo que viviste en tu vida y lo que Dios hizo en tu vida y eso te sacude y eso va a transformar a otros. Por eso es tan importante ejercitar esa fe. La fe va a determinar el futuro de nuestro ministerio, pero también va a determinar el cambio de muchas vidas. Tenemos que dar lo que tenemos para dar. Y es ahí donde esa fe se tiene que soltar. Vamos a otra palabra. En la casa de Dios hay bendición. Sí, eso es seguro. El hombre que estaba en el templo La Hermosa estaba en la casa de Dios. Ahí vino a buscar la bendición. Pedro estaba en la casa de Dios. Estaba en el lugar donde puede haber oportunidad en que nos ayudamos mutuamente. Pedro no hubiese tenido la oportunidad de experimentar ese milagro y después de predicarle a la multitud y después de activar a la iglesia, si no hubiese ido al templo y no estaba el lisiado para que suceda el milagro.
Así que Pedro también necesitaba del lisiado para que Dios se glorificara. Pero ¿dónde transcurrió todo? En el templo. Y no digo el templo solamente de 4 paredes, hablo en la iglesia, en la comunidad de cristianos, en la unidad del cuerpo. Unidos es donde le vamos a encontrar la vuelta. Unidos como iglesia, unidos como cuerpo, unidos, compartiendo. Aleluya, aleluya. Aún Pedro, para crecer en fe, tenía que tener a una persona que tenía una necesidad. Y ahí es donde empezó ese movimiento. Ahí es donde empezó. Hermano, hermana, busca la bendición dentro del pueblo de Dios. Si estás desanimado, si inclusive estás embarrado en el pecado, si te apartaste de Dios, vení a la casa de Dios, vení este pueblo, aún con la falencia, lleno de lisiados, lleno de personas que a veces buscamos dar lo que no tenemos y no damos lo que tenemos, bueno, pero ahí vamos a encontrar la solución, porque el Señor nos va a respaldar con su poder. El Señor nos va a respaldar, por eso las bendiciones están dentro del pueblo de Dios. Amén. Las bendiciones, pero sí debemos tener una actitud. Vamos a la otra palabra. No te quedes en las puertas esperando el milagro. Ahí hay algo cuestionable del lisiado. Siempre se quedaba en la puerta, siempre se quedaba en el atrio, a mitad de camino. Siempre se quedaba en un lugar donde la gente pasaba, como toda entrada. En la entrada de los lugares nadie se detiene. Nadie. ¿Por qué? Porque la entrada es para entrar. Uno pasa. Si vos querés que la bendición, que alguien te bendiga y te parás en la puerta, vas a ver que todos entramos apurados. Todos. Yo a veces ni miro quién está en la entrada. Saludo al hermano que está a la mañana y entro. ¿Por qué? Porque las entradas son así. Lo mismo la entrada de un negocio. La entrada, por eso está una cuestión de marketing, poner un cartel de publicidad en la puerta, a veces no sé si conviene tanto. Después sí, un poquito más adelante, porque uno es como que se detiene un poco. Bueno, el lisiado, toda la gente que pasaba, apenas lo veía. 40 años ahí sentado, y capaz que muchos no lo registraban, ni le habían preguntado de su necesidad. Muchísimo. Muchas veces los hijos de Dios nos paramos en el lugar equivocado para buscar la bendición, por falta de fe, por falta de fe. Lo que tenemos que hacer es también, si buscamos a Dios, hacerlo sin ninguna reserva y rendirnos a Él por completo. Entrar. En el caso de la iglesia, si venís a la iglesia, vení y sentate. Sentate en los primeros lugares. No es por una cuestión de vanidad o porque te gusta la fama, sino simplemente porque esta es la casa de tu Padre Celestial. Amén. Es la casa de Dios. El hecho de quedarse en la entrada es un signo de que uno no se siente parte. Cuando uno se queda a mitad de camino es que no te sentís digno, no te sentís parte. Y Dios quiere que entiendas que sos digno, que sos parte. Porque hay 2 características muy importantes de estos 2 textos que recién compartíamos. En el estanque de Betesda, el nombre original, Betesda, quiere decir casa de misericordia y gracia. Amén. Casa de misericordia y gracia. Ese es el nombre. Y en la puerta del templo, la hermosa, también tenía otro nombre, puerta de la misericordia. Las 2 formas para crecer en fe, para recibir un milagro, es entrar y aceptar la misericordia de Dios. Amén. Es verdad, ninguno es digno, ni para estar en la puerta, ni en la entrada, ni en el lugar santo, ni en el altar. Ninguno es digno delante de Dios, es nuestras fuerzas. Ninguno es digno porque nuestra santidad, nuestra justicia, dice la Biblia, que es como un trapo sucio. A Dios no le interesa porque somos imperfectos, somos pecadores. No podemos resolver ni problemas del carácter, nada, sin la ayuda de Él. Somos
incapaces de nuestras fuerzas ser algo para Dios. No podemos, necesitamos de su ayuda. Y aún con todas nuestras miserias, Dios nos recibe. Amén. Por eso nos tenemos que sentir dignos de estar en su presencia, no por nuestras fuerzas, sino gracias a la bendición de Dios de recibirnos, de haber pagado por nuestros pecados. Por eso también en esto necesitamos tener fe. Como decíamos el domingo pasado en el mensaje, tenemos que tener fe para aceptar el perdón de Dios. Que aun siendo pecadores, Dios nos perdona y nos recibe en su presencia. Por eso, querido hermano y hermana, y a toda la iglesia que nos está acompañando, sentite digno de estar en su presencia. Sentite digno porque Dios te abre los brazos y te acepta con tus pecados, con tus errores, con tus debilidades, con tus miserias. Dios mira tu corazón y dice, yo así te recibo y te voy a cambiar. Te voy a transformar, voy a hacer la obra, porque el que comienza la obra la va a perfeccionar. Lo hace Dios, lo hace Dios. Por eso, tengamos fe. Esa fe es la que va a determinar nuestro futuro como cristianos, cristianas y como iglesia. Tengamos fe. Y los cielos se van a abrir. Y vamos a ver la mano de Dios. Pero aceptemos esa misericordia que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Recibimos la palabra en esta mañana. Amén. Por eso te invito a levantar tus brazos y a la iglesia que está en sus hogares también. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y entendemos que solo por tu misericordia somos dignos y estamos en este lugar. Señor, si hay algún área paralítica, lisiada en nuestras vidas, Señor, te pedimos que nos levantes en tu poder, que tu mano poderosa nos sane ahora. Señor, entrando por esta oportunidad de misericordia y de gracia que todos tenemos. Señor, aquí en tu presencia nos ponemos bajo tu gracia. Nos ponemos bajo tu gracia, bajo tu favor divino. Recibimos tu perdón de todas nuestras faltas, Señor. Y estamos dispuestos a que crezcamos en fe por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo en este momento esté quitando, esté sacando todos los traumas, esté sacando de nuestro corazón toda amargura, todo sentimiento de incredulidad. Señor, todo lo que los fracasos ha puesto en nuestros corazones y nos ha quitado las fuerzas para volver a intentarlo. Señor, en el nombre de Jesús, ahora te pedimos sanidad para cada corazón, para cada alma. Señor, y que cada hombre y mujer de la iglesia, de tu pueblo, puedan levantarse en fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.